¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bueno, en el día de hoy, 8 de octubre del 2017, vamos a iniciar este servicio en el nombre de Jesús, el cual tiene por título Dios ama su nombre. Dios ama su nombre. Dice el Salmo 23, versículo 3. Y así en el nombre de Jesús. Dice el salmista, en el caso de David, así en el nombre de Jesús, Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Fíjense bien, fíjense que el salmista, este profeta, nos está diciendo que va a ser guiado por sendas de justicia, por amor de su nombre, o sea, por amor del nombre de Dios. Ahora, el nombre de Dios tiene un valor muy especial que solo puede ser reconocido por aquellos que conocen a Dios verdaderamente. Amén. O sea, el nombre de Dios tiene un valor muy especial. Entonces, si nosotros vamos al antiguo pacto, Dios le revela su nombre al pueblo de Israel en Egipto por medio de Moisés. Dice el libro de Éxodo 3, del 13 al 15. Y así en el nombre de Jesús, Éxodo 3, del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jesús, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, cuando nosotros en la iglesia de Jesucristo leemos Jesús, mucha gente se asombra. Ay, pero ¿cómo va a ser? ¿Por qué leen Jesús? Ahí está otro nombre. Entonces, a través de la escritura miraremos en el día de hoy por qué nosotros leemos el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la palabra de Dios establece que el nombre de Dios se invocaba sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Israel. Dice en Segunda de Crónicas 7:14. Así en el nombre de Jesús, Segunda de Crónicas 7:14 dice: dice así el nombre de Jesús: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjese bien. Entonces, fíjese lo que está diciendo el Señor en esta palabra. El Dios, nuestro Señor Jesús, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, el nombre de Dios se invocaba sobre todos los hijos de Israel. El nombre de Dios se invocaba sobre todos los hijos de Israel, o sea, se pronunciaba sobre ellos, se hablaba. Entonces, ¿en qué momento se invocaba el nombre de Dios sobre los hijos de Israel? ¿En qué momento se hacía eso? Bueno, eso lo podemos mirar en la Escritura. Eso lo podemos mirar en la Escritura. Porque eso fue una orden que Dios estableció desde la antigüedad, cuando hizo el antiguo pacto con el pueblo de Israel, que es una orden que se le dio a los sacerdotes levitas. Porque dice así la Escritura en el libro de Números 6, 22 y 27. Entonces fíjese que si nosotros vamos comprendiendo lo que hemos leído hasta este momento, se da cuenta lo que dijo David. David dijo que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí se está diciendo mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces eso concuerda exactamente, porque Dios estaba estableciendo que sobre el pueblo de los hijos de Israel se invocaba su nombre, el nombre de él se invocaba, se pronunciaba el nombre de él. Y David lo confirma cuando dice, por amor de su nombre, o sea que el nombre de Dios se había invocado sobre David también. Entonces, esto fue una orden que se le dio a los sacerdotes levíticos para que ellos invocaran el nombre sobre los hijos de Israel, para que el pueblo de Israel recibiera la bendición de Dios. Porque así está escrito, como lo vamos a leer en el libro de Números 6, del 22 al 27. Dice así en el nombre de Jesús. Jesús habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jesús te bendiga y te guarde. Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jesús alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, eso era una orden que tenían los levitas. Eso no era algo opcional, algo que ellos quisieran o no quisieran. Era una orden que tenían que todos los hijos de Israel tenían que ser bendecidos con la bendición de los sacerdotes. Toda persona que nacía de Israel se llevaba, en sus primeros días de nacido, se llevaba a los sacerdotes para que le pusieran la bendición, invocaran el nombre sobre los hijos de Israel, y después él los bendeciría. Entonces, el nombre de Dios se invocaba sobre todos los hijos de Israel, del Israel antiguo, porque ese es el mandato de Dios para recibir la bendición. Amén. ¿Estamos entendiendo esa parte? Es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Le voy a decir por qué es importante que tengamos eso. Porque hoy en día hay muchas personas que dicen que el nombre de Dios no se pronunciaba por respeto a Dios. Pero la Biblia está diciendo que el nombre se invocaba sobre todos los hijos de Israel para que tuvieran bendición. Entonces eso es un engaño más del enemigo, porque el nombre de Dios sí se pronunciaba sobre todos los hijos de Israel. Amén. Ahora, David conocía el poder y la gloria que había en el nombre de Dios. Entonces él
pensó hacerle un templo a su nombre, cosa que no pudo haber sido realizada por él, ya, porque Dios le dijo que él había participado en muchas guerras y que sus manos se habían manchado con sangre. Entonces eso fue realizado por su hijo Salomón. Así podemos leer en Segunda de Crónicas 6, del 1 al 10. Segunda de Crónicas 6, del 1 al 10. Dice así, en el nombre de Jesús. Entonces dijo Salomón: Jesús ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jesús, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jesús, Dios de Israel. Mas Jesús dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jesús ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jesús había dicho, y he edificado casa al nombre de Jesús, Dios de Israel. Entonces, fíjate bien, dice que esta casa que se levantó, fíjate bien, dice, he elegido para que en ella esté mi nombre. Amén. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jesús, Dios de Israel. Y otra vez dice, en el 10, dice, y he edificado casa al nombre de Jesús, Dios de Israel. Entonces, se le edificó casa al nombre de Jesús. Y esto es importante, porque entonces hay una identificación del nombre con Dios mismo. Eso es importantísimo, que la casa se edificó fue al nombre de Jesús. Fíjense bien, la casa se edificó al nombre de Jesús. Entonces, ojo, que Dios ama su nombre. El nombre de Dios se identifica con Dios mismo. Que esto es un misterio muy grande y no lo podemos tanto entender en toda su dimensión, pues es cierto, pero la Biblia lo dice así y nosotros sabemos que es así. El poder que Dios le da a su nombre, el poder está en el nombre. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Gloria al nombre de Jesús, alábalo, hermano. Santo, santo su nombre, gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios, santo su nombre. Y fíjense la escritura cómo le da la importancia al nombre de Dios en diferentes situaciones. Por ejemplo, miremos en Salmo 20, 7 al 8. Salmo 20. Salmo 20. Dice así el nombre de Jesús. Dice así en el nombre de Jesús. Dice: estos confían en carros
y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jesús nuestro Dios tendremos memoria. Qué maravilloso, ¿eh? Del nombre de Jesús de nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo se hace una diferencia entre el poder humano y el poder que está en el nombre de Jesús? En el nombre de Dios. Amén. En un conflicto, una batalla antigua, que se usaban carros, caballos y todo tipo de armas, bueno, de la época. Los hombres confiaban en sus armas, en su ejército, pero aquí en este caso el profeta, el mismo David, que dice, mas nosotros del nombre de Jesús nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Santo y poderoso es el nombre de Jesús. Alábalo, hermano, y glorifícalo en esta hora. Santo es su nombre, santo, santo, alábalo, gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. Santo es su nombre. Salmo 115 del 1 al 3. Salmo 115 del 1 al 3. Dice así en el nombre de Jesús. ¿Qué dice el salmista? Salmo 115 del 1 al 3 dice: no a nosotros, oh Jesús, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, no a nosotros, no, sino a tu nombre da gloria. Fíjate bien, acuérdese, en el pueblo de Israel, los hijos de Israel, tenían puesto el nombre de Dios porque esa era una orden de Dios desde el principio, cuando Él los saca de Egipto y los lleva ya al desierto y da las leyes a Moisés y a ellos, que los sacerdotes invocaran el nombre de Dios sobre ellos. Entonces le está diciendo ya que no a nosotros, no por nuestras cualidades, ya, no por nuestras justicias, no por nuestras bondades, no por nada de eso, sino por su nombre. Dice, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir la gente dónde está ahora su Dios. Amén. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a seguir leyendo Salmo 25, 11. Salmo 25, 11. Santo es su nombre. Acuérdate, el mismo David, cuando David peca grandemente contra Dios y le pide perdón, pide que Dios lo perdone y que lo purifique, ¿verdad? El 25:11 dice David en el nombre de Jesús, dice así: por amor de tu nombre, oh Jesús, perdonarás también mi pecado que es grande. Entonces fíjate toda la cantidad de cosas que se muestran en el pueblo de Israel por tener el nombre. Dice, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Habrá bendición, serán guiados por sendas de justicia. No a nosotros, no a tu nombre de gloria. Habrá gloria de parte de Dios para su Dios por el nombre que ha sido invocado. Amén. Perdonarás mi pecado que es grande. Dice, se llaman 4 grandes cosas maravillosas. Dice, perdonarás también mi pecado que es grande, porque el nombre se había invocado también sobre David. Ya eso lo hemos dicho varias veces y lo volvemos a repetir. Amén. Perdonará también mi pecado que es grande. Vean la importancia que es que una persona reciba el nombre de Dios.
es algo grande. Recibir el nombre de Dios es algo grande. El mundo no entiende de esto porque el mundo mira las cosas carnales, las cosas materiales. ¿Verdad? Pero cuando Dios se acerca, cuando Dios le habla a la persona a través de su palabra, claro, y la persona va entendiendo la magnitud de esto, la persona siente un agradecimiento, ya no tiene palabras para expresar la gracia por haberle dado su nombre, por haber tenido misericordia y haberlo sacado de la maldad, de la inmundicia, perdonar su pecado y levantarlo y pastorearlo para que algún día logre llegar a la vida eterna. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Santo su nombre, gloria a Jesús. Santo su nombre, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, fíjate lo que pasa en el pueblo de Israel en Ezequiel 36, del 16 al 21. Y así en el nombre de Jesús. Dice, Ezequiel 36, del 16 al 21. Dice, vino a mí palabra de Jesús diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jesús y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Mira esa condición del antiguo pueblo de Israel, que con sus malas obras, con sus malas acciones, con su pecado latente, dieron mal testimonio, no tuvieron en cuenta que el santo nombre de Jesús se había invocado sobre ellos, y profanaron el nombre. Y dice Dios, dice de ellos, dice, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Porque en cambio de estar haciendo las obras de santidad, en cambio de estar haciendo lo que Dios le había dicho que hicieran, que siguieran la justicia, que siguieran el amor y todas las obras de misericordia que Él puso, ellos, bueno, es agregando pecado tras pecado, y en rebelión constante. Y por eso dice que he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron, porque el nombre fue profanado sencillamente. El nombre fue profanado porque en todo ese pueblo se había invocado sobre ellos el nombre de Dios. Entonces, cuando la gente tiene invocada sobre sí el nombre de Dios y hace las obras de los pueblos que no son de Dios, o sea, hace las obras de la carne, cuando la gente se desvía del camino y comienza a hacer pecado, a hacer obras de inmundicia, a hacer todas las cosas que hace la gente que no conoce de Dios, entonces da mal testimonio del nombre de Dios. Ya, la persona hace que se blasfeme el nombre de Dios. Es algo muy doloroso para una persona, en este sentido,
Así como las cosas, dice la Biblia, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Que es algo muy doloroso, dice Dios, dice que he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel de las naciones a donde fueron. O sea, cuando una hermana que ha recibido el nombre de Dios, se aparta y comienza a hacer las obras de la carne, comienza a pecar indiscriminadamente y añade pecado tras pecado, es algo que le duele mucho al Señor. Amén. Y es algo que va a causar que se blasfeme y que se hable mal del nombre. O sea, es algo muy grave que la persona que ha conocido a Dios se aparte y que comience a hacerlo mal. Amén. Entonces, la palabra nos muestra claramente cuál es ese nombre que muchos traducen como Jehová u otros traducen como Yahvé en una forma equivocada. Dice el Salmo 89, 27. Vamos a mirar unos ejemplos para mostrar cuál es ese nombre. Claro que hay muchísimos, pero vamos a tomar algunos, ¿no? Dice el Salmo 89, del 19 al 27. Salmo 89. Del 19 al 27. Ya tiene el nombre de Jesús. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré sobre su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Y él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces fíjense bien, esta profecía, en esta profecía se nos habla de unas características de alguien que se llama David, mi siervo. Pero si nosotros vamos a ver esas características que están allí, dice, ahí muestra que en mi nombre será exaltado su poder. Dice que en el nombre de Dios sería exaltado el poder del ungido. Amén. Y el ungido es el Cristo, el Mesías. Dice en Zacarías 3, 1 y 2. Para que veamos. En el nombre de Jesús dice Zacarías 3, 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jesús, y Satanás estaba a su mano derecha para cruzarle. Y dijo Jesús a Satanás: Jesús te reprenda, oh Satanás. Jesús, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, fíjate que el que tiene que reprender a Satanás es Dios mismo. Amén. Dice que Jesús te reprenda. Oh Satanás. Entonces, Jesús te reprenda a Satanás. Ahí veremos claramente el cumplimiento de esto. Allá en
en Judas 9, ¿verdad? Judas 9 también. Y vemos cómo esto se cumple en Jesús, para que nosotros entendamos, no nos confundamos. Dice que Jesús te reprende, y dice el libro de Judas, está antes de Apocalipsis, Judas, que tiene un solo capítulo, el versículo 9 dice así, en el nombre de Jesús: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, a este Señor que reprende a Satanás, que es el mismo diablo. Vamos a ver cómo lo reprende, ¿no? Entonces sabemos que Dios reprende al enemigo. Dice el libro de Lucas 4, Lucas 4, de 31 al 36. Y así en el nombre de Jesús. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Qué palabra es esta? Era algo que no se había visto jamás. Pero acuérdate, hermano, visita que estás ahí en la pantalla, escuchando este mensaje. Estaba anunciado: en mi nombre será exaltado su poder. En mi nombre. Amén. También veíamos en el libro de Zacarías que era Jesús, que era Dios el que reprendía a Satanás, y que el arcángel Miguel, cuando contendía con Satanás, en el libro de Judas, decía que el Señor te reprende. Pero resulta que aquí Jesús, hay un hombre con un espíritu inmundo, de demonio, y llega Jesús y lo reprende y dice: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. No dijo, Jesús no dijo: no, que el Señor te reprenda. Ya ven. No. O el nombre, o mencionó otro nombre, no mencionó nombre de Yahvé ni de Jehová, no dijo nada de eso. Dijo: cállate y sal de él. Entonces ya te das cuenta, hermano, hermana, visita, ¿quién es el que está ahí? Amén. Es el cumplimiento de la profecía. Porque el que reprende a Satanás es Dios mismo. El que reprende a Satanás es Jesús. Jesús reprende a Satanás y ahí lo reprendió. Porque lo reprendió diciendo: cállate, sal de ahí. El demonio, ¿por qué? Porque Satanás y sus ángeles son los que tienen el desorden en la tierra y hacen que los hombres actúen con esa maldad con que amén. En este caso, cállate y sal de la autoridad que tiene el Señor Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano, gloria al nombre de Jesús. Alabanza al nombre de Jesús, gloria a su nombre, gloria a Dios. Entonces, los discípulos se sorprendieron, ya,
por el poder del nombre de Jesús. Dice Lucas 10, Lucas 10. Dice así en el nombre de Jesús. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Bueno, designa él a 70 para enviarlo a predicar, a sanar. Bueno. ¿Y qué pasó con los 70? Dice el versículo 17. Versículo 17 dice así en el nombre de Jesús, de ahí mismo del 10 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero ya te das cuenta, cuando nosotros decimos que el nombre de Jesús es el nombre de Dios, no estamos inventando nada. Amén. No estamos inventando una nueva doctrina, sencillamente está saliendo a la luz lo que ha estado escondido durante mucho tiempo, porque el Señor ha tenido misericordia y quiere que su nombre sea conocido en estos tiempos finales. Amén. Es la verdad, porque Él quiso, porque le plació hacerlo, por su buena voluntad, no por astucia, no por inteligencia, no por estudio, no por bondad, no por ninguna cualidad del hombre, es que se conoce esto ahora, amén, sino porque Él quiso y lo revela a quien Él quiere, amén. Entonces, si te das cuenta, ¿por qué vinieron los 70 con gozo? Estaban asombrados porque dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque el nombre de Jesús es el nombre de Dios. El nombre que se invocaba sobre los hijos de Israel era el nombre de Jesús. Amén. Cuando el arcángel Miguel contendió con Satanás por el cuerpo de Jesús, por el cuerpo de Moisés, perdón, entonces fue que le dijo: que el Señor te reprenda, o sea, que Jesús te reprenda, Satanás. Amén. Entonces, fíjense bien lo que estamos hablando del poder del nombre, de que Dios ama su nombre y que el nombre de Dios es el nombre de Jesús. Y unos falsos exorcistas sabían que Pablo invocaba el nombre de Jesús sobre los espíritus inmundos. Intentaron hacerlo. Dice el libro de Hechos 19, del 11 al 16. Y así el nombre de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eran 7 y no pudieron con el hombre endemoniado. Amén. Claro que en el campo espiritual ellos saben quién es Jesús. Amén. Y también conocieron a Pablo porque Pablo fue obediente hasta la muerte. Fue obediente a Jesús. Amén. Y Jesús se lo había dicho a Pablo:
Dice, le demostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y Pablo predicaba el nombre de Jesús. Ese Jehová no lo conoció Pablo. Ese Yahvé no lo conoció Pablo. El que predicaba Pablo era Jesús. Dice, porque no me propuse saber ninguna otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Entonces no se propuso saber ninguna otra cosa. Fíjate bien, vamos a seguir mirando en Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32, 39. Para Jesús. Vean. Ved, dice el nombre de Jesús. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo soy, o sea, él es solo. No hay dioses con él, nadie lo acompaña. Ahí no hay tres, no hay cuatro, no hay dos, no hay uno solo. Dice, yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Fíjate bien, es lo que está diciendo Dios de él mismo. Amén. En Ezequiel 37, del 1 al 6. En Ezequiel 37, del 1 al 6. Ezequiel 37, del 1. Dice así en el nombre de Jesús. La mano de Jesús vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jesús y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jesús, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jesús. Así ha dicho Jesús el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jesús. Fíjense bien. Entonces, ¿qué es lo que te muestra la palabra ahí? Que Dios puede hacer vivir. Ya leíamos en Deuteronomio, yo hago morir, yo hago vivir. Bueno, y aquí te muestra claramente que Él puede hacer vivir, que puede resucitar a alguien. Pondré vosotros el espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jesús. El que puede hacer eso es el Señor Jesús. Amén. Y Jesús, en los días de su carne, vino acá y demostró que Él puede hacer vivir. Dice Juan 11:25. Juan 11:25. Dice así en nombre de Jesús. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús puede hacer vivir. Resurrección y vida. Él es la resurrección y la vida. Él puede hacer vivir a los muertos. Amén. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fíjense bien, aquí la doble significación de eso. Porque Él es el que con su palabra va a hacer resucitar a todas las personas que están muertas. Amén. Pero también, si una persona está en pecado, si una persona está alejada de Dios, si una persona está en muerte espiritual, si una persona está intranquila porque ha cometido pecado, porque siente que está en la inmundicia, que su alma está sucia, tiene sus vestiduras manchadas,
Amén. Está en vicios y en todos los pecados que cometen los seres humanos, alejada del camino de Dios. Y escucha esta palabra y viene del Señor Jesús. El Señor Jesús la hace vivir espiritualmente. Gloria a su nombre, santo su nombre, gloria al nombre de Jesús. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Obviamente en este caso, la persona es una persona que está viva porque su corazón late y habla y todo, pero espiritualmente está muerta. Entonces, si esa persona en esa condición escucha la palabra, se arrepiente y le entrega su vida al Señor Jesucristo, vivirá. Y nosotros no le creemos. Santo, santo su nombre. Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Santo su nombre. Gloria a Jesús. Veamos el libro de Lucas 8. ...40 al 42. Lucas 8, 40 al 42. Vea, y así en el nombre de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. ¿Qué pasó del 49 al 55? Dice así en el nombre de Jesús. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Entonces Jesús es la resurrección y la vida. Solamente Dios es el que puede resucitar a los muertos. Amén. Dice la Escritura en el libro de Deuteronomio: he aquí, yo hago morir, yo hago vivir. Entonces ese Dios que le habló al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que habló a Moisés y que dio su ley, no es otro diferente, y se llama Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Santo, santo es su nombre. Alábalo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, lo maravilloso de la historia de la salvación es que Dios en esta época nos ha dado su nombre. Dios nos ha dado su nombre. Lo ha revelado. Ahora, ¿dónde nosotros recibimos el nombre? ¿Dónde se recibe el nombre de Jesús? ¿Dónde se recibe el nombre de Jesús? Dice el libro de Hechos 2:38. Y así en el nombre de Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No. En las aguas del bautismo se recibe el nombre de Jesucristo, porque arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esto concuerda
con lo que pasaba en la ley, cuando los sacerdotes invocaban el nombre y después venía la bendición. Dice, invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y aquí dice, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La persona recibe el nombre en las aguas del bautismo, ahí se le perdonan sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, van a ser bendecidos con la bendición del Espíritu Santo. O sea, Dios mismo va a comenzar a morar en sus vidas. La persona va a recibir el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, para guiarla a toda verdad, para reducir en su mente sus pecados, alumbrarla en lo que se está equivocando. Santo es su nombre, para que la persona pueda tomar las decisiones sabias en su vida. Muchos piensan que el Espíritu Santo es hablar una jeringonza, una palabra que nadie entiende, o dar vueltas como un trompo, y piensan que esas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Claramente el Espíritu Santo es para guiarnos a toda verdad. Claramente el Espíritu Santo es para que no permita que los torcidos, que los cojos se salgan del camino. Claramente el Espíritu Santo es para que nosotros podamos comprender la palabra que Él dio, que no tiene otra interpretación sino la que da el Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Claramente el Espíritu Santo es para no dejarnos engañar por las miles y artimañas que existen, que el enemigo pone a través de otras personas, o que el enemigo trata de poner en nuestras mentes. Claramente el Espíritu Santo es para que nosotros tengamos una nueva vida en Cristo. Amén. Entonces nosotros nos bautizamos, recibimos el nombre de Jesús y recibimos la bendición del Espíritu Santo para eso en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Glorifica su nombre. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Entonces la persona se bautiza, se convierte en hijo de Dios, como dice Juan 1:12. Juan 1:12. Y así, en el nombre de Jesús, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. O sea, Dios tiene un solo nombre, no dos ni tres, tiene un nombre, en los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya sabemos que ese es el nombre de Jesús. Amén. Y somos miembros de la familia de la fe. Efesios 3, 14 y 15. Efesios 3, 14 y 15. Y así en el nombre de Jesús. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Oyó? Toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces nosotros tomamos ¿cuál es el nombre? Toma nombre, el nombre, el nombre, toma el nombre. Entonces ese es el nombre que tomamos, el nombre de Jesús. Y somos parte del pueblo de Dios. Hechos 15, 14 al 17. Hechos 15, 14 al 17. Dice así en el nombre de Jesús. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Porque Simón es Simón Pedro. Cuando visitó a los gentiles, visitó a Cornelio y a toda su casa. Y se fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre de Dios. Con calma lo pueden buscar más tarde en su casa, escudriñar la visita que le hace Pedro a Cornelio, enviado por Dios, y cómo esta gente se bautiza en el nombre de Jesús. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hermanos, hermanas, fíjense bien, que antes se invocaba el nombre de Dios sobre el pueblo de Israel. Amén. Y ahora, por la misericordia de Dios y por el pacto de la cruz, también llega esa bendición al pueblo gentil, dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, no es que el nombre nunca cambió. El nombre de Dios se invocaba sobre los hijos de Israel, y ahora el nombre de Dios se invoca en las aguas del bautismo sobre toda la persona que viene y se arrepiente. El nombre de Dios, dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. El nombre de Dios y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. El nombre se invoca en las aguas del bautismo. En el nombre de Jesús la persona se bautiza para lavar sus pecados en las aguas del bautismo. Amén. Dice el libro de Hechos 10, 44 y 48, para que nosotros confirmemos esto. Vean, Hechos 10 de 44 y 48. Y así. En el nombre de Jesús, cuando Pedro visita a los gentiles, a Cornelio y su casa, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oiga, Dios tomó un pueblo para su nombre. Amén. Tomó un pueblo para su nombre. Dice, y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. Ellos no fueron bautizados en ningún otro nombre, fueron bautizados en el nombre de Jesús. No fueron bautizados en Yahvé, en Jehová, ni nada de eso. No, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es el nombre de Dios. Porque ese es el nombre del cual hay perdón de pecados, porque ahí es donde está el poder de Dios, porque claramente David lo decía allá en el Salmo, por amor de tu nombre perdonarás mi pecado que es grande, en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Amén. Entonces Dios ama su nombre, Él se compromete cuando ya la persona se bautiza, y hay un compromiso, le ha firmado un compromiso con Dios. Se compromete con el creyente por amor de su nombre, porque el nombre está invocado sobre él. Y eso tiene un fin. Vamos a seguir leyendo en Isaías 43, 7. Vea, ¿cuál es el fin? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Cuál es el fin de esto? El fin es llevarte, Dios quiere llevarte a todo aquel, Dios quiere llevar a todo aquel que tiene su nombre. Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Lo quiere llevar a su gloria. Le quiere dar la vida eterna. Le quiere dar el mundo espiritual. Amén. El cuerpo de gloria, la vida eterna. Amén. Juan 14 del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3. Y así en el nombre de Jesús.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Fíjense bien. Entonces, el nombre de Jesús se invoca ahora sobre los creyentes. Jesús, se va a tomar a Jesús. No nos engañemos. Jesús se va a tomar a Jesús. La persona que cree en el Señor, se bautiza y toma su nombre, tiene que tener una vida apartada de iniquidad. Tiene que tener una vida en santidad. Tiene que tener una vida tratando de obedecer y luchando con las herramientas que nos da el Espíritu. Amén. Porque Jesús se va a tomar a él mismo. Jesús te va a tomar a Jesús. No nos engañemos. Dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. O sea, la gente que ha creído, que ha tomado el nombre de Dios, no lo puede tomar en vano. Porque Él no dará por inocente al que tome su santo nombre en vano. Amén. Entonces, es maravilloso que Dios nos haya dado su nombre. Amén. Entonces nosotros debemos agradecerle por siempre y también debemos proclamar su santo nombre. Amén. Todo lo que hemos creído debemos proclamar el santo nombre de Jesús. Y tenemos que hablar de Él. Tenemos que hablar de su presencia en nuestras vidas. Tenemos que hablar de que Él nos limpia, de que Él nos levanta, de que Él nos fortalece, de que su misericordia es para siempre, de que nos ha llamado, nos ha sacado de muerte a vida. Amén. Y que nos está guiando según su luz, su misericordia, su amor. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano, glorifica su nombre. Santo, santo el nombre de Jesús. Santo el nombre de Jesús. Gloria a su nombre, gloria a Dios. Alábalo. Gloria a Jesús, santo su nombre. Los hermanos, de esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Invitamos a que los que no se han suscrito se suscriban a nuestro canal Jesús mi Dios en YouTube. Los invitamos a que miren también los otros videos, que los estudien la prédica, los servicios, con la Biblia en la mano, para que vean que estas cosas sean así. Que compartan estos videos y compartan estos servicios con otras almas, para que también lleguen al conocimiento de la verdad. La paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Gloria a Jesús.